Adelante. Ok, bueno, bienvenidos a nuestro último estudio en esta serie desde Set, desde la creación hasta Set. Hoy vamos a estar en la última mitad del capítulo 4 de Génesis, pero, no abran sus Biblias ahí. Vamos a empezar hoy leyendo Apocalipsis capítulo 21, del 10 al 27. Y si Saida, si nos puedes ayudar con esa lectura, por favor tú, y después Alex, ahorita te voy a dar a ti otro pasaje que leer. Entonces, Saida, si nos puedes leer Apocalipsis 21, 10 al 27. Quiero que tengamos esto en mente cuando regresamos ahí a Génesis. Ok, Apocalipsis 21 del 10 al 17. 10 al 27. Okay. Hasta el 20. Al 27, ok. Y me llevó en el espíritu, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Qué belleza. Amén. Imagínense, ¿ok? Aquí está describiéndose una ciudad. Y no vamos a comentar nada de este pasaje ahorita, nomás quiero que se imaginen y piensen en esta ciudad que está descrita aquí en Apocalipsis. Y ahora vamos a ir a nuestro texto para esta noche. Génesis 4. Y Alex, ahora sí te toca a ti leer, si nos puedes ayudar con la lectura. Vamos a leer el capítulo 4, desde el 17 hasta el 26. De Génesis, capítulo Génesis 4. 4, correcto. Génesis 4, 17 hasta el final del capítulo. Ok, perfecto. O el 16.
Y empieza en el 16, mejor. Empieza en el 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enod, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enod. Y a Enod le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Matusalén, y Matusalén engendró a Lamet, y Lamet tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Silá. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Y dijo Lamet a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamet, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamet en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Excelente, perfecto. Ok, vamos a introducir un poco y resumir un poco lo que hemos hablado las últimas semanas para ponernos todos en la misma página. Recordémonos de esto, de que en la primera mitad del capítulo 4 nos habla de Caín y Abel. ¿Okay? Nos habla de lo que pasó entre ellos. Y es la primera mitad del capítulo 4 se estudia mucho, se lee mucho, se relata mucho, hay mucho que ver ahí. Pero hoy no nos toca hablar de Caín y Abel, porque Caín mató a Abel. Hoy nos toca hablar de Caín y Set. Y así como comparamos Caín y Abel, hoy nos toca comparar no tanto Caín con Set, pero las generaciones, los descendientes de Caín versus los descendientes de Set, el linaje de Caín versus el linaje de Set. Y eso es importante porque en el resto del Antiguo Testamento hay una frase que se repite muchas veces que se introdujo en el capítulo 2. ¿Okay? Y otra vez, en algunas de nuestras traducciones en español no suena igual porque usan diferentes palabras, pero si regresamos un momentito al capítulo 2, ¿se acuerdan que en el capítulo 1 fue un relato de la creación, el relato estructurado, poético, cronológico de la creación obrada por Elohim, el Dios plural, ¿verdad? Los 6 días, el paralelismo de cada día y todo eso, ¿verdad? Llegamos a la institución de la adoración, descansar, la idea del reposo de Dios en los primeros 3 versículos del capítulo 2, y después el capítulo 2, versículo 4, en la Reina Valera dice, estos son los orígenes, pero en realidad el texto original, la palabra en hebreo, y si lo ves, por ejemplo, en la Biblia de las Américas, hay una nota ahí que dice, estas son las generaciones de los cielos y la tierra, las generaciones, el relato de cómo Dios hizo los cielos y las tierras, el día que Jehová Dios creó los cielos y la tierra. Pero esa frase, estas son las generaciones de, se repite muchísimo en el Antiguo Testamento. Estas son las generaciones de Saúl, estas son las generaciones de Abraham, estas son las generaciones de Jacob. O sea, cada vez que introduce el cuento de un personaje importante, dice, estas son las generaciones de este hombre. Por ejemplo, cuando empiezas a estudiar de José,
en Génesis 37 dicen, estas son las generaciones de Jacob. Y vemos esa frase en el capítulo 5, y vamos a tocar un poquito el capítulo 5, y dice, estas son las generaciones de Adán. Y las generaciones de Adán, interesantemente, no se trazan por Caín. ¿Ok? Aunque Caín fue el primogénito de Adán, la línea de relatos importantes en el Antiguo Testamento no se traza por el linaje de Caín. Sin embargo, la segunda mitad del capítulo 4 de Génesis nos va a describir las generaciones, el linaje de Caín. Y es lo que nos acaba de leer Alex. Y para ser sinceros, no vamos a estar mucho tiempo hablando de los detalles que encontramos ahí, porque lo importante que vemos ahí es que se logran muchas cosas. La palabra, en el versículo 16 hasta el final del capítulo 4, se usa la palabra nombre 7 veces. ¿Okay? Y hay mucho énfasis en el nombre de las personas y el nombre que le pusieron a esto y el nombre que le puso a la ciudad que él edificó. Y nos dice mucho de todo lo que hicieron los descendientes de Caín. Nos habla de la tecnología, de los avances tecnológicos que ellos hicieron, de los avances en cuanto a cultura, con la música y la flauta y el arpa y el que obraba bronce y hierro. O sea, mira todo lo que logró la descendencia de Caín. Mira este gran nombre que Caín y sus descendientes se hicieron para ellos mismos. Mira, hasta construyeron una ciudad. Y le pusieron a esa ciudad el nombre de su hijo. O sea, si tú haces algo y lo nombras por una persona, ¿a quién estás honrando? Pues a esa persona. Entonces, la idea de Caín y sus descendientes era hacer un gran nombre para ellos. La idea de Caín y sus descendientes era hacer grandes logros y hacerlos por su cuenta. Y lo interesante es que si tú cuentas los descendientes, desde Adán hasta Lamec, son siete generaciones, que eso es suficiente, según el texto bíblico, para describirnos la generación completa. Son 7 generaciones desde Adán hasta Lamec, incluyendo Caín. Entonces Adán, Caín, Enoc, Meujael, Metusael, y Irad, se me olvidó Irad y Lamec, 7 generaciones. Y de ellos, lo que nos dice es, ¿qué hicieron? ¿Qué lograron? Construyeron una ciudad, hicieron todas estas cosas, y después el Lamec, lo que nos dice de él es que uno inventó la poligamía, y 2, era súper violento y súper presumido, ¿verdad? Y es más, él habla de que esta cancioncita que él dice a sus mujeres que le escuchen cuando él lo dice, el versículo 23 y 24. Acuérdense de lo que Dios le dijo a Caín, ¿verdad? En el pasaje anterior que estudiamos la semana pasada, la manera que Dios protegió a Caín cuando Caín tenía miedo que lo iban a matar, Dios le dice a Caín, si alguien te hiere, será, bueno, vamos a leerlo, vamos a regresar ahí al versículo, versículo 15, ¿verdad? Y respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matara a Caín 7 veces será castigado. O sea, Dios dice, no te preocupes, Caín, yo te voy a proteger y yo voy a vengarme de quien sea que te haga daño. Pero mira lo que dice Lamec, el séptimo descendiente del linaje. Él dice, versículo 24, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y fíjense lo que está haciendo Lamec. No solamente está diciendo que él es más poderoso, más persona, más fuerte, más peleonero,
pero se está poniendo en el lugar de Dios. Porque el que ofreció vengarse para Caín fue Jehová mismo, y aquí Lamec está diciendo, yo me voy a encargar de matar al varón que me hiera o al joven que me golpee. Yo lo voy a hacer, y lo voy a hacer 70 veces 7. ¿Ok? O sea, yo no necesito que Dios me proteja porque yo soy bastante suficiente macho para protegerme a mí mismo, y lo puedo hacer 10 veces mejor que Dios. Okay, ese es el linaje de Caín. Entonces, así en términos generales, lo que aprendemos es que el linaje de Caín eran muy hábiles, eran muy fuertes, eran muy inteligentes, eran muy ingenuos, ¿verdad? Hicieron grandes logros. Bravo para los descendientes de Caín, ¿verdad? Construyeron una ciudad. Adivina por qué quise comenzar en Génesis 21, ¿verdad? Porque compara la ciudad, ¿cómo habrá, cómo será la ciudad que construyó Caín? ¿Cómo compara con esa ciudad de la cual leímos en Génesis 21? ¿Verdad? Y todo esto es importante, todo eso es importante notar cuando llegamos a al último pedacito del capítulo, ¿verdad? Porque el versículo 25 nos dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual le dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, y aquí en la Reina Valera dice sustituido, la palabra hebrea actualmente es me ha asignado, ¿ok? Me ha apuntado, me ha asignado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y mira esto, y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Esta es la parte más importante de todo el capítulo. Y entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Estamos comparando linajes, ¿verdad? El linaje de Caín construyó ciudades, hizo avances tecnológicos, mató y se vengó y eran violentos. Nadie se apoderaba de ellos, eran poderosos, eran fuertes. El linaje de Set, lo único que nos dice es que comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Tenemos dos líneas de personas, dos familias. Una familia que se preocupa por hacer un grande nombre para ellos mismos y una familia que se preocupa por invocar el nombre de Jehová. Y continúa, vamos a ver un poquito del capítulo 5. Mira el 5, empieza diciendo, este es el libro de las generaciones de Adán, así como les comenté esa frase que se repite por todo el Antiguo Testamento. Las generaciones de Adán, y las empieza a trazar a través de Set. Ya se olvida el texto de Caín, vamos a hablar de eso en un momentito más, pero mira lo que dice, el día, esa es la segunda mitad del versículo 1 del 5, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. ¿Se acuerdan cuando el día que Dios creó al hombre? Génesis capítulo 1, ¿qué día? Día sexto, ¿verdad? Y dice que el día sexto creó al hombre en su semejanza, hombre y mujer, los creó en su imagen. ¿Ok? Y aquí está hablando de ese día, el día en que Dios creó al hombre y nos repite que Dios lo creó en su semejanza. Y nos repite versículo 2, varón y hembra los creó y los bendijo. Leemos eso en capítulo 1, los bendijo, les dijo, llenen la tierra y multiplíquense, llenen la tierra, y llamó el nombre de ellos Adán. Acuerde que Adán significa hombre, simplemente hombre, en el día que fueron creados. ¿Okay? Estas son las generaciones de Adán. Dios lo creó en su imagen. Adán, hombre y mujer, los creó en su imagen. Vivió Adán, versículo 3, 130 años y engendró un hijo. No dice esto de Caín. Mira lo que dice. Un hijo en su semejanza, conforme a su imagen. Lo mismo que dice cuando Dios crea a Adán, dice de Set,
cuando Adán lo engendra. En su semejanza, en su imagen. Y lo llamamos Seth. Qué interesante que cuando regresamos al principio del capítulo 4, cuando Adán conoció a la mujer y tuvieron un hijo, le llamaron Caín, no dice nada de su semejanza y de su imagen. Pero de Seth dice, conforme a su imagen, en su semejanza. Y después empieza a trazar el linaje de Adán. Y si contamos el paralelo de Adán a Caín, a través de Caín hasta Lamec, eran 7 generaciones. Si contamos el paralelo de Adán, 7 generaciones, adivina a dónde llegamos. Llegamos a un bisnieto que se llama Enos. ¿Y qué nos dice de Enos? Dice de Enos, perdón, no Enos, Enoc. Versículo 22. Y caminó Enoc con Dios, y después que engendró a Metusalén, 300 años, y engendró hijos y hijas, y fueron todos los hijos de Enoc 375 años, y caminó pues Enoc con Dios, y desapareció porque lo llevó Dios. Enoc es el séptimo desde Adán, Lamec es el séptimo desde Adán. Lamec, 2 esposas, asesino, me voy a vengar 70 veces, voy a vengarme más que Dios se puede vengar. Enoc camina con Dios y Dios se lo lleva. ¿En qué linaje prefieres estar? ¿Cuál linaje es mejor? ¿El linaje que hizo nombre para él mismo? ¿O el linaje que comenzó a clamar en el nombre de Jehová y termina con alguien que caminó con Dios y que Dios se lo llevó? Pero digo que termina con él, porque el hijo de él es muy conocido, muy famoso por ser el más viejo, ¿verdad? Metusalén. Metusalén tuvo un hijo que también por coincidencia le puso por nombre Lamec, y Lamec tuvo un hijo que se llamó Noé, ¿verdad? Y sabemos qué pasó durante los días de Noé. Dios envió el diluvio. Y dice el capítulo 6 de Génesis que en ese momento, cuando Dios vio al mundo, vio que todos los pensamientos del hombre eran malos todo el tiempo, menos una persona, menos Noé. Y si sacas la cuenta de los años que te da ahí, el año del diluvio es el mismo año que murió Metusalén, el mismo año que murió Lamec. O sea, después de Enoc, se echó a perder la humanidad. Después de Enoc, hasta el linaje de Set se alejó de Dios, porque Metusalén y Lamec fueron destruidos en el diluvio. El único que Dios salva es a Noé. Imagínate, Noé, su papá rechazó a Dios, su abuelo rechazó a Dios. Cuando Dios ve el mundo, el único que salva es a Noé. Metusalén y Lamec están vivos cuando en el año del diluvio. Y si no me crees, saca la cuenta, no tengo tiempo ahorita para hacerte toda la matemática, pero está ahí, lo puedes ver. Entonces, siete generaciones de Adán a través de Caín te llevan a Lamec, y 7 generaciones de Adán a través de Set te llevan a Neo. Y lo que describe el linaje de Caín es haciendo un nombre para ti mismo, y lo que describe el linaje de Set es clamar en el nombre de Jehová, caminar con Dios y estar con Dios. Y esos son los 2 contrastes, ¿verdad? Porque Noé, ¿en qué linaje está? ¿Y a quién imitó Noé? ¿Cuáles de esos 2 linajes
quiso estar. Y además, obviamente, además de Metusalén y este otro Lamec, que murieron en el diluvio, todos los descendientes de Caín también murieron en el diluvio. Todos fueron destruidos en el diluvio, ¿verdad? Porque Dios reseteó todo con el diluvio. Y de hecho, lo que vemos en el linaje de Caín, lo vemos que se repite después del diluvio, porque la torre de Babel es más de lo mismo, es más de hombres tratando de hacer algo para sí mismos, tratando de igualarse con Dios, pensando que lo pueden hacer sin Él. Ya, eso es lo que caracteriza el linaje de Caín y hasta después del diluvio, hasta que Dios empezó de nuevo con Noé, se repite eso y se sigue repitiendo hasta el día de hoy, ¿verdad? Porque gente en general, el mundo en general, lo que creamos a nuestros niños diciéndoles es que tienes que trabajar duro y echarle ganas, hacer un hombre para ti, porque pensamos que eso es lo más importante, pero en realidad lo más importante es lo que leemos en el versículo 26 del capítulo 4. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y lo que leemos de Enoch, ¿verdad? Caminar con Dios y ser llevados por Él. Eso es lo que queremos. Entonces, nosotros, o sea, leemos todo eso y estudiamos eso porque nosotros tenemos esa opción, esa decisión que hacer. ¿Qué tipo de generación vamos a hacer? ¿Qué tipo de hijos queremos engendrar? Queremos engendrar hijos que van a tener renombre, que van a hacerse famosos y que van a hacer cosas impresionantes o poderosas. ¿O queremos engendrar hijos y ser personas que invocan el nombre de Jehová, que caminan con Él y que Dios se los lleve? Porque lo que describe a este linaje, y otra vez el capítulo 5, versículo 1 y 2 es importante, en semejanza de Dios, parecidos a Dios. Queremos ser como Dios. Y Caín, ojo, al principio de lo que leímos en el capítulo 4, Dios, y hablamos de esto la semana pasada, Dios nunca le dijo a Caín, no te quiero ver más. Pero Caín tomó su decisión de alejarse de la presencia de Jehová. Versículo 16, salió pues Caín de delante de Jehová. Caín se apartó, Caín se alejó. Caín dijo, yo no voy a vivir más con Jehová, yo no quiero más vivir en la presencia de Él, yo voy a hacer mi propia vida, yo me voy por mi cuenta. Y ahí está la degradación de lo que pasó con él. En efecto, grandes logros, cosas impresionantes que hasta hoy todavía son importantes, música, metalurgia, ganadería, todo eso es importante, qué bueno, gracias Caín por hacer eso, pero más importante aún, el linaje de Set comenzar a invocar el nombre de Jehová. Me gustan, hay algunos pasajes que quisiera compartir con ustedes, nomás para entender el concepto y hablar un poco más del concepto, pero hay un salmo, creo que es el lo tenía aquí en mis notas, 127, Salmo 127, versículo 1. Que dice, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Dónde está la ciudad que construyó Caín? Destruida en el diluvio. Todo el esfuerzo, todo lo que hizo para construir una ciudad y se presumió de ella y le puso el nombre de su hijo, destruida, porque Dios no la construyó. Si Dios no está contigo, no importa lo que logres. ¿Qué dicen ustedes? ¿Comentarios? ¿Preguntas?
Tengo algunos puntos más que tocar, pero cuando piensan así en los linajes, ¿verdad? Y en los dos linajes que están presentados, ¿qué podemos aprender de eso para aplicarlo en nuestras vidas? Me gustaría que abran sus micrófonos y que comentemos juntos. Mi hermano, algo que me pareció muy interesante en el versículo 24, cuando Lamech dice, en verdad 70 veces 7 lo será, acerca de la venganza, el odio. Y en otra parte del Nuevo Testamento que mencionaba la frase 70 veces 7 es Jesucristo. Y Jesucristo viene del linaje de Set. Y Jesucristo no habla acerca de la venganza, el odio, sino acerca del amor y el perdón. Y un contraste maravilloso. Y también viene ese mismo linaje de invocar a Jehová. Entonces, me pareció curioso y bonito eso. Excelente. Me robaste la conclusión. Pero está bien, o sea, es excelente. Ese es el punto, ¿verdad? Ese es el punto del linaje de Set. ¿De dónde vino Jesús? ¿De Caín? ¿De dónde vino Jesús? De gente que se preocupa por hacer un nombre para él mismo. Mira el ministerio de Jesús. Cada vez que alegaban a Jesús, ¿qué decía él? No, ustedes miren al Padre. No me digan bueno a mí. No, yo no quiero la atención, yo no quiero la gloria. Yo estoy aquí a glorificar al Padre. ¿Y cómo se portó? Se portó como Lamec, ¿no? El completo opuesto de eso. Hermano Vicente, Sí, hermano, adelante. sí, solo estaba pensando porque de este tema se desarrolla, hay dos interpretaciones en cuanto a los hijos del Dios y los hijos del hombre. Pero una de las cosas es que esos hijos de esa generación de Seth fue uno y los hijos de Caín fueron los otros. Hijos de los hombres, hijos de Dios. O sea, interpretando de que los de Seth, como esa es la generación que viene Jesucristo, son los hijos de Dios y los otros son hijos de los hombres. Porque aquí hay problema, porque eh, la Biblia no habla de ángeles caídos y esa es la teoría que se maneja. Sí me Claro. gustaría un poquito de eso. Sí, bueno, eso es como te digo, una de las teorías, por lo menos así lo entiendo yo. Yo no voy a pararme aquí y decirles que así es o que así no es, pero si me preguntas a solas, yo creo que sí. Yo creo que en Génesis 6, cuando habla de los hijos del hombre y los hijos de Dios, está hablando de eso. Y aparentemente, cuando habla de que se empezaron a casar entre ellos, me imagino que eso sucedió en los días después de Enoch. Y por eso el problema. Por eso el problema de que ya no había nadie que estaba haciendo el bien y por eso Dios tiene que destruir el mundo completo y empezar de nuevo. Pero obviamente como la Biblia no explícitamente nos dice eso, no voy a acertar eso, solo lo presento así como lo presentó el hermano Santiago, que es una de las posibilidades que tiene mucho sentido para mí. Y definitivamente, lo que queremos nosotros es ser identificados como hijos de Dios. Y se puede hacer todo un estudio de lo que significa ser adoptados hijos de Dios, ¿verdad? Por voluntad de Dios y porque queremos seguir su voluntad. Y eso es el pensamiento que aprendemos y el compromiso que aprendemos del linaje de Seth. Y aprendemos todo lo contrario del linaje de Caín. Válido el comentario. ¿Alguien más? Vicente, hay dos Enoch, uno por la descendencia de Caín y otro por la descendencia de Adán, de Set. Dos Lamecs. Porque dice aquí en el 4:18, 4:17, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y en el 5:18 dice, vivió Yared 162 años y engendró a Enoc. Son dos. Sí, dos Enocs y dos Lamecs también. Claro, sí, lo que pasa, me imagino que no tenían muchas opciones de
de nombres ahí con... De nombres, sí, sí, entonces se tiende a confundir. No tener mucha imaginación, Sí. ciertamente. Joel, creo que ibas a decir algo tú. Yo una pregunta. Aquí más o menos la misma pregunta de Gilberto. Existe el Lamec y Enoc de Caín, ¿sí? Pero, o sea, analizando, según yo, ellos eran más carnales y más del pecado, ¿sí? Pero el Lamec y el Set y el Enoc y el Enos de Adán eran más, o sea, más a la parte de Dios, ¿sí? Espirituales. Bueno, sí y no, porque como les comenté hace rato, Lamec, que es el papá de Noé, fue destruido en el diluvio. Por eso, pero o sea, el Lamec que nombran de Caín. El peleonero. Sí, el peleonero y violento, es más explícito lo que la maldad de Lamec, de Caín, y tenemos que inferir la maldad de Lamec y de Metúsela, de Metusalén, porque otra vez, si sacamos la cuenta, después de Enoc, del Enoc de Set, después de Enoc, todas esas generaciones fueron destruidas en el diluvio, y solo Noé y sus 3 hijos y su esposa fueron salvos en el arca. Y si sacas la cuenta de los años que vivieron después de que nacieron esos hijos, todos murieron en el mismo año. O sea, Metusalén y Lamec murieron el mismo año, que resulta ser el año del diluvio. Entonces lo que tenemos que concluir de eso, porque dice Dios que ve al mundo y no ve nadie justo sino Noé, tenemos que concluir que lamentablemente después de 7 generaciones hasta los descendientes de Enoc también empezaron a apartarse de Dios. Pero de las 7 generaciones, desde Adán hasta Enoc por Set, siguieron a Jehová, invocaron su nombre. Eso sí lo podemos saber. Joel. Bueno, Vicente, buenas noches, hermanos todos. Hermano, en el libro de Génesis, si mal no recuerdo, creo que hay 10 generaciones. La última que nombran en el capítulo, creo que 45, los hijos que entran, la familia de Jacob que entra a Egipto, creo que es la última generación que se nombra. Pero es interesante porque después que nombra una generación, hay una transición, ¿no? Hay un cambio de la gracia de Dios. Existe precisamente, o sea, viene la gracia de Dios y después de la gracia de Dios, pues viene el pecado del hombre, ¿no? Y eso es lo primero, lo que quería decir. Observo que en la generación que hay de Caín, se nombra la generación de Caín, hay la transición hacia la maldad del hombre, hacia el orgullo, el ego y todo lo demás. Cuando nombran las generaciones que están aquí, desde Noé o hasta Noé, disculpen, desde Adán hasta Noé, trazada por Sen, pues comienza el capítulo 6 y comienza la maldad otra vez del hombre, comienza otra vez Dios tratando de seguir al hombre en el capítulo 6 para entrar hasta llegarnos o llevarnos hasta el diluvio. Eso es lo primero, ¿no? Lo segundo, desde el punto de vista del servicio de la iglesia, ya como tal, hoy en día las denominaciones le dan muchísimo valor, pero muchísimo valor al hecho de los instrumentos musicales, ¿no? Un servicio de oración sin un instrumento musical para un denominacionalista, eso no es culto, no es adoración. Inclusive yo le estaba predicando a una muchacha, una señora, que ella tiene una generación de músicos, casi todos, no sé cuántas generaciones tendrán de músicos. Y ella me dice, mira, no puedo
no puedo, no, me niego a estar en tu iglesia. Yo le digo, ¿por qué? Ella me dice, porque no puedo, este, mm, odiar la sangre que yo tengo de cantante, de músico. O sea, si allá no se toca instrumentos, si allá no puedo, si no hay una batería, si no, yo digo, bueno, la Biblia dice que si no entras manco al reino de los cielos, no puedes entrar. Qué pena, ¿no? Ya no es mi culpa, es tu decisión. Y no volvió, no siguió en la iglesia, no siguió estudiando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en este momento me está enseñando, nos enseña a nosotros que lo importante es la adoración a Dios de corazón. Porque ahí, y los que inventaron los instrumentos musicales en este momento fueron los descendientes de Caín a través del pecado, quizás para alabar sus fiestas y alabar sus cosas, pero bueno, fueron por Caín y Caín estaba alejado de Dios, por ahí fue que vinieron los instrumentos musicales. Pero Dios resalta dos cosas. Primero, que la adoración de Él es tan importante cuando Él dice, hablando de Seth, y fue allí donde se comenzó realmente a invocar el nombre de Dios. Y tomando la conclusión que tú estás diciendo, todos fueron arrastrados, todos fueron masacrados. En el diluvio, los instrumentos musicales también. Lo que se perseveró fue precisamente la estructura espiritual de la adoración de corazón, con raciocinio, con espíritu y verdad. No importa si usted tenía o no instrumentos musicales, no importa si usted tenía o no un arpa, una guitarra, lo importante es que usted adorara a Dios conforme a la voluntad de Él para agradarle. Entonces, me gustó eso que es bien interesante, ¿no? En este pasaje de la Biblia. Pero si nosotros leemos más o menos las 10 generaciones que aparecen ahí en las Escrituras, vamos a ver que siempre va a haber un cambio. Y siempre va a haber un cambio del hombre hacia la maldad y una misericordia de Dios para perdón, pero siempre va a haber un juicio. Siempre, siempre. Al final va a haber un juicio. Y eso encaja con lo que tú nos acabas de presentar, la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21 que acabamos de leer. Para que venga la Nueva Jerusalén, esa ciudad inmensa construida por Dios, bellísima en todo su esplendor, esa va a aparecer después que venga el juicio por parte de Cristo. Era el comentario, hermano Vicente. Gracias, gracias. Bueno, y te voy a comentar que yo no necesariamente utilizaría este pasaje para hacer una enseñanza así en contra de la música instrumental, porque acuérdate que en el resto del Antiguo Testamento también usaron instrumentos musicales también y fue agradable. Y lo interesante es que también los otros hijos de Lamec hicieron cosas como criar ganados y no todo. O sea, no todo el criar ganados es pecado y tampoco podemos decir que el otro hijo que hizo bronce y hierro. Uh, obviamente, ese bronce y hierro pudieras decir, oye, de ahí vienen la idolatría y de otros los instrumentos musicales y de otros los sacrificios. Claro, de todo eso se puede conseguir y buscar el pecado. Ese es el punto. El punto es que si tú quieres pecar, puedes utilizar tus avances tecnológicos para pecar. Pero también pueden ser bendiciones, pueden ser cosas. Yo estoy muy agradecido que tenemos electricidad y que tenemos bronce y cobre y hierro y hay animales y hasta instrumentos musicales. Me encanta escuchar música. O sea, todo eso es bueno, ¿verdad? Podemos estar agradecidos por Dios por todas esas cosas que tenemos por bien, pero el hecho es utilizar esas cosas y tener esas cosas con el propósito de hacer un nombre para nosotros, de hacer un gran... Y ya estamos cerca del final de nuestro tiempo, pero quiero dejarles con tres conclusiones de esto, ¿verdad? Una es eso, es precisamente esto, es que es mejor lo que uno puede hacer por uno mismo o que Dios puede hacer por uno, ¿verdad? Cuando tienen a Seth, dicen, Dios me ha asignado un hijo. Ahí están agradecidos por lo que Dios está haciendo, pero el linaje de Caín están solamente adorándose a ellos mismos por lo que ellos han logrado. Lo que empezamos leyendo, como tú comentaste ahí, la ciudad que Dios construyó, me gusta lo que dice Hebreos 11:10,
¿verdad? Que a Abraham estaba esperando esa ciudad cuyo arquitecto y constructor. Olvídate de la ciudad que construyó Caín, porque yo no quiero buscar un nombre para mí mismo, yo quiero buscar el nombre de Jehová. Esa es conclusión número 1. Conclusión número 2 es que el linaje de Caín nos demuestra que el pecado trae consecuencias. Y el linaje de Set, lo poco que vemos del linaje de Set presentado en el 4 y 5, es que la justicia es premiada por Dios. Lo que vemos con Enoc. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Entonces lo que aprendemos de Caín es que el pecado trae consecuencias, y lo que aprendemos del linaje de Set es que la justicia es premiada por Dios. Y por último, lo que mencionó, parte de lo que mencionó Lexon, ¿verdad? Es que Dios trajo a Jesús al mundo por el linaje de Caín o de Set. Pues de Set, Sí, claramente. sí. Perdón, Gerson, tienes la mano alzada. ¿Quieres decir algo antes de que concluyamos? Sí, buenas noches, hermano. ¿Cómo está? Dios te guarde. Bien, ¿cómo estás? Adelante. Sí, escuchando sobre la información de Génesis capítulo 4, versículo 26, en cuanto al nombre de Set, que todos comenzaron a invocar el nombre de Jehová, hablando de lo bueno y de lo malo, hablando de la maldad sobre Caín y lo bueno de Set. Me llevó al pasaje de la Biblia en Mateo capítulo 3, versículo 7, cuando habla del bautismo de Jesús, que Juan estaba bautizando, y hay algo muy interesante ahí sobre dónde puedo percibir yo o dónde heredé yo la maldad que viene desde generación tras generación, desde Caín. Aunque el diluvio haya borrado las generaciones de Caín, pero aún está la maldad en el mundo y está aún todavía mucho más fuerte. Entonces en el capítulo 3, versículo 7 de Mateo, dice algo muy interesante. Y le dice Juan, al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces me llamó mucho la atención sobre la maldad. La maldad yo la puedo tener, pero tuvo que haber alguien que me la enseñó. Y de mí depende la decisión de seguir con ella o no, porque luego me lleva al pasaje de Mateo capítulo 23, versículo 33. Si pueden, me acompañan. 23 de Mateo, versículo 33. Vuelve otra vez y repite una expresión muy importante. 23, 33. Y dice, voy a leer el 32. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Y está hablando. Y dice Jesús, serpientes, generación de víbora, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y eso me lleva a Génesis capítulo 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, de Adán y Eva. Conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera e hicieron delantales. ¿Quién los enseñó? Ahí es donde está el punto, hermano, sobre la maldad y sobre lo bueno. Si yo inculco la correcta enseñanza en la iglesia de Cristo, tendremos buenos obreros para la enseñanza de futuras generaciones. Dios lo bendiga, hermano. Gracias, gracias. Bueno, entonces vamos allá a concluir, ya son las 8 aquí en Houston, más tarde por ustedes, ¿no? Pero esos son los 3 puntos, y el tercero no lo he dado, pero las 3 conclusiones es: busca no tu propio nombre, pero el nombre de Jehová.
Es mejor lo que Dios puede hacer por ti de lo que tú puedes hacer por ti mismo, ¿verdad? Eso es mejor. Número 2, el pecado trae consecuencias, pero la justicia es premiada, ¿ok? Y el último punto, vamos a ir a Lucas, y casi llegaste ahí a lo que iba a decir yo, pero Lucas capítulo 3. Y es interesante porque justo antes de que presenta el linaje de Jesús, justo antes, relata el bautizo de Jesús. Y lo que pasa cuando Jesús es bautizado. Versículo 21 dice, aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en ti me ha complacido. Y después, Lucas da todo el linaje de Jesús. Empezando en el versículo 23, ¿verdad? Jesús, hijo de, hasta el final, el 38, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Pero ¿en qué sentido fue Adán hijo de Dios que Caín no fue? Y es ese versículo 26 del capítulo 1 y versículo 1 y 2 del capítulo 5, en su semejanza, en su imagen. El linaje de Adán por Set es la gente que se parece a Dios. Jesús es el Hijo de Dios porque se parece a Dios. Hebreos 1:1. Es la imagen exacta de su gloria, ¿verdad? Ese es quien es Jesús. Y Jesús vino de Adán a través de Set, quien se nombra en el versículo 38 como Hijo de Dios. Y esto es interesante. El linaje de Caín, el linaje que busca su propio nombre, el linaje de pecado, desapareció en el diluvio. Fue destruido en el diluvio. El linaje de Set nunca será destruido. El linaje de Set aún sigue y va a seguir por toda la eternidad, porque culmina con Jesús y después nosotros enchufamos a ese linaje. ¿Ok? Que Dios les bendiga. Con eso concluimos la lección y Gilberto, me voy a aprovechar que estás ahí para dirigirnos por favor una oración de cierre. Ok.